Hola, hola, bendiciones para todos. Hoy traigo algo muy importante que presentarles. Y bueno, uno diría, bueno, todo, cuando de Dios se trata, todo es realmente importante y es cierto. Así que hoy día traigo algo importante para hablarles. Les voy a hablar acerca de la salvación del ser humano. Es realmente importante la salvación del ser humano. Esto es lo que quiero compartirles hoy. ¿De qué vino a salvarnos Jesús? Jesús como el Salvador de nosotros. Él vino a salvarnos de qué realmente? ¿Vino a salvarnos de un infierno eterno? ¿Es cierto esto que nos han enseñado por años? ¿O acaso se refiere a algo un poco diferente o muy diferente? Así que por favor le ruego preste su atención, que es importante lo que tengo para hablar este día. Para esto quiero que iniciemos con un texto bíblico que es muy famoso. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y este versículo tengo para decirles que ha sido mal traducido. Y ha sido mal traducido porque ya está claro. Ya se sabe que ha sido mal traducido porque hay una versión que es muy fiel al hebreo. Es decir, en el hebreo no está de esta manera. De hecho, un poco más adelante les voy a hablar de la otra versión. Pero al leer Juan 3, 16, 17, 18, nos damos cuenta que realmente este versículo es, no sé, aquí hay algo difícil, es de difícil comprensión. ¿Por qué? Porque es que cuando leemos Juan 3:16, luego leemos Juan 3:17 y luego Juan 3:18, nos damos cuenta que no cuadra. Y lo voy a leer ahora mismo. Dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo. Estoy leyendo de la Reina Valera 1960. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ya en este momento tenemos que mirar algo extraño. ¿Por qué? Porque los seres humanos, cuando Jesús vino, ya estábamos perdidos. Nosotros nos perdimos allá cuando Adán y Eva pecaron. Ellos y con ellos todos los seres humanos entramos en un camino de perdición. Al entrar en esa vida, en ese mundo de pecado, al entrar en ese mundo de maldad, entramos en ese mundo de perdición. Así que nosotros quedamos bajo perdición. Y dice el texto: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Cómo que no se pierda? Si ya estamos perdidos, ya estábamos perdidos. Jesús vino precisamente a salvarnos. Dice la palabra textualmente que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No lo que estaría corriendo el riesgo de perderse, no, sino a lo que ya se había perdido. Entonces Jesús, como el Salvador, vino a buscar y a salvar lo que ya estaba perdido. Y lo que se había perdido era la raza humana completa. Y Él vino a salvarnos a todos. Entonces, por eso les digo, este versículo fue mal traducido. De manera intencionada, no lo sé, pero está mal traducido. Y dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda. Imposible que alguien que está perdido se pierda, pues ya está perdido, ¿verdad? Y dice: mas tenga vida eterna. Y mire lo que sigue diciendo el 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No envió Dios el Padre a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y repetidas veces en la palabra, en la escritura, nos dice Dios acerca de su gran deseo de salvar a la humanidad, al mundo, a los seres humanos. Es el deseo del corazón de Dios, es su voluntad salvar a todos. Y por eso Él envió a su amado Hijo, a su único Hijo. ¿Lo envió a qué? A salvar al mundo. Y yo digo, ¿sería que Jesús falló en su misión, la que el Padre le encomendó? ¿Por qué habría de fallar Jesús en su misión? ¿No tenía el poder suficiente?
¿Le falló Jesús al Padre en su misión? Pues no fue así. Jesús tenía todo el poder y vino y salvó al mundo entero. Dice la palabra que Él es el Salvador del mundo. Él es el Salvador del mundo entero. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Salvador de todos. Él no quita el pecado de una parte del mundo. Él quita el pecado del mundo entero. Entonces por eso el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y Jesús lo consiguió. En su cruz Él dijo, consumado es, hecho está. Esas palabras que Jesús dijo significaban que Él lo había logrado. Él lo consiguió. Lo que el primer Adán no consiguió, Jesús, como el postrer Adán, sí lo consiguió. Y dice el 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, escuchen esto, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué clarísimo esto. Dice, el que en Él cree no es condenado. Es decir, el que en Él cree sale de ese estado de condenación. Se termina su vida de perdición. Porque sale de esa vida de condenación y entra en una vida eterna. Esto es lo que dice el versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y claro, porque es que ya el ser humano ha sido condenado. Vuelvo y digo, allá desde Adán. El ser humano fue condenado, entró en una vida de condenación. Entonces dice, el que no cree en Jesús, pues ya ha sido condenado, sigue condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora quiero leerles Juan 3:16 en la siguiente versión. Mire cómo dice. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él salga de su estado de perdición y entre en la vida eterna. Qué bonito que dice esto. ¿Cómo dice esta versión? Miren lo siguiente. Voy a leer Juan 3:16 en la versión que acabo de leerles y continúo leyendo los versículos 17 y 18 para que miren cómo suena de bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él salga de su estado de perdición y entre en la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Impresionantemente bonito suena esto. Alentador, esperanzador. Estas son las buenas noticias de las que habla la Escritura. Las buenas noticias que Jesús vino a dar son estas. Salvación para todos. Entonces ahora quiero que miremos, por favor, echemos un vistazo a la primera carta de Juan. El mismo apóstol Juan, mire lo que nos dice. En su primera carta, en el capítulo 4 y los versículos 17 y 18, dice el apóstol Juan, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Lo repito. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo 17? Que cuando conocemos a Dios como el Padre del amor que Él es, cuando le conocemos a Él en toda su magnificencia, en toda su
su gloria, en todo su amor, entendemos que no hay ningún tipo de condenación, como lo vamos a leer más adelante. Ya no estaremos en condenación. ¿Por qué? Porque entraremos en su amor y llevaremos su imagen. Y miren cómo dice la segunda parte de este versículo, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y a eso hemos sido llamados, a portar su gloria, a manifestarlo a Él aquí en esta tierra. Pero solo lo haremos a través del amor. Pero cuando entendamos el perfecto amor que en Él hay, o mejor, que Él es ese perfecto amor en nosotros. Y eso nos llevará a tener una confianza grande. Y dice una confianza grande en el día del juicio. El día que muramos, iremos allá frente a su presencia y estaremos confiados. ¿Por qué? Porque habremos creído en Él aquí mientras vivíamos. Y entonces estaremos confiados delante de Él, gozando de su presencia eternamente. Lo que no sucederá con algunas personas que no reciban a Cristo en esta tierra. Porque esto también hay que clarificarlo. Las personas que no reciben a Cristo aquí, ellos irán a una eternidad allá con Dios y serán juzgados. Y tendrán ellos que ser purificados para poder gozar eternamente de la presencia de Dios. Tendrán que ser purificados, claro está. Tendrán su proceso de purificación. Para eso, Dios utilizará su fuego. Sí, esto es profundo y de esto luego les estaré hablando, pero Dios utilizará su fuego consumidor, porque la palabra dice que Él es fuego consumidor. ¿Y qué es lo que consume el fuego de Dios? Lo que consume es la maldad, la iniquidad, el pecado que hay en el ser humano. Eso es lo que hace el fuego de Dios, purificar, santificar al ser humano, para que el ser humano entonces pueda entrar en su presencia y vivir con Él eternamente. Voy a leer el 18. En el perfecto amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor está ahí como esa fuerza suprema que tiene la capacidad, tiene el poder de perfeccionarnos. Debemos de perfeccionarnos en el amor de Dios. El amor de Dios está aquí y ahora disponible para que nosotros entremos en Él, vivamos en ese amor y de esta manera nos perfeccionemos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor, es decir, si hay temor en mi vida, es porque no he sido perfeccionado en el amor. Es porque no conozco al Dios de amor en su magnitud. Cuando no conocemos a ese Dios de amor, cuando no conocemos al verdadero Dios, al que Jesús vino a revelarnos, entonces vivimos una vida en temores. Tememos por esto, por aquello, nos preocupamos por diferentes situaciones. Y quiero que miremos Juan 8:32. Volvamos al Evangelio de Juan, por favor. Juan 8:32. Aquí Juan el apóstol dice lo siguiente, muy conocido este versículo también. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesús, es Jesucristo, Él es la verdad. Es a Él a quien tenemos que conocer. No se trata de conocer la Biblia de pasta a pasta, no. Es conocer la verdad es Cristo. La Biblia la conocen muchas personas de pasta a pasta.
y a muchos de ellos de poco les ha servido. Lo que Dios manda es que le conozcamos a Él, a Jesús. Él es la verdad. Debemos de conocerlo a Él y de esta manera es que nosotros podremos llegar a ser libres. Es la única manera. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Os hará libres. Tenemos que conocer a Cristo, conocerlo a Él, conocer su carácter, conocer a Él, conocerle para parecernos cada día a Él, para manifestarlo a Él en esta tierra, para llegar a ser semejantes a Él. Y por último, Hebreos 2, 14 y 15. Ok. Miren, esto es muy profundo. Es muy interesante lo que dice Hebreos 2, 14 y 15. Bueno, todo el párrafo en sí, el capítulo. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, es decir, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dice el versículo 14 que Jesús se hizo carne, es lo que está diciendo aquí. Participó también de carne y sangre. ¿Para qué tenía que Él participar de carne y sangre? Para destruir por medio de la muerte, es decir, la carne y la sangre le iban a permitir a Él morir. Entonces, para por medio de la muerte, Él poder destruir al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, a Satanás. Pero Dios, Jesús, que era Dios y que sigue siendo Dios, tuvo que hacerse carne. Tuvo que tomar carne y sangre como somos usted y yo. Tuvo que tomar nuestra semejanza. Y entonces, de esta manera, Él, vuelvo y digo, poder incluso morir y vencer al que tenía el imperio de la muerte. 15 dice, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Librar a los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús tomó semejanza de hombre, vino en carne y sangre, y entonces de esta manera nos liberó a todos, dice aquí. Dice que vino a librar a todos, escuche esto, todos son unos cuantos, son todos. A librar a todos los que por el temor a la muerte, porque yo pregunto, ¿cuántos eran los seres humanos que tenían temor a la muerte y que estaban sujetos a servidumbre? ¿Cuántos? ¿Cuántos quedaron sujetos a servidumbre? Todos quedamos sujetos a servidumbre cuando Adán y Eva pecan. Entonces aquí dice que todos los que por el temor a la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre, a esos todos fue a los que Jesús vino a librarnos. No sé si estoy siendo claro, pero yo quiero volver a leer el 14 y el 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesús también, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Jesús, dice la Biblia, que tuvo que despojarse de su magnificencia de Dios, despojarse de esa divinidad y hacerse siervo, hacerse ser humano, para de esta manera salvarnos. Y ya dije, ¿salvarnos de qué? Salvarnos no de una condenación eterna, no de un infierno eterno, sino salvarnos de una vida de dolor, una vida de tragedia, una vida de desesperanza. De eso fue que
Jesús vino a salvarnos de una vida en la que ya estábamos aquí perdidos en delitos y pecados. Pero para esto Jesús tuvo que tomar un cuerpo humano que sintiera dolor. Jesús tomó un cuerpo que tenía sentimientos. Y de esta manera él tenía la capacidad de ser ofendido, de que lo hirieran, le causaran dolor, tanto sentimental como emocional y físicamente. Y de esta manera, Él pudo vencer. Él pudo vencer. Él venció. Y cualquier dolor que se le causó, cualquier daño, cualquier ofensa, Él perdonó todo, todo insulto, todo lo que se le hizo, lo perdonó. Y esto quedó demostrado en la cruz, cuando dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces, por medio de su muerte como hombre, como el Cordero de Dios, Él muere, y de esta manera despoja a Satanás de su poderío, de su imperio, con lo que tenía sometido al ser humano, a esclavitud, a temor. Y entonces, de esta manera nos libera a todos los que estábamos bajo ese temor, bajo ese yugo. Esto fue lo que Jesús hizo. Salvarnos de este mundo, de este sistema pecaminoso. Les quiero decir algo, este mundo es un mundo de infierno. Espere, yo me explico. La palabra infierno, su significado es los planos inferiores del dolor. Es decir, el infierno existe, pero no es un infierno eterno, sino que es un infierno que está aquí. Cuando usted siente el dolor en extremo, está usted viviendo el infierno aquí. En esos momentos en los que hemos vivido demasiado estrés, demasiado dolor, hemos vivido el infierno en esta tierra. De hecho, tengo para decirles que hay personas que viven gran parte de sus vidas en un infierno aquí y ahora. Es de esto que Jesús vino a librarnos, de este dolor, de este tormento, de este mundo de tragedia, de desgracia. Jesús vino como el regalo de Dios, como esa gracia, a quitarnos de esta desgracia. Porque lo que se vive en este mundo, para muchos, es, y yo diría para casi todos o todos, es una desgracia de la que tenemos que ir saliendo. Porque tenemos que volver nuestra mirada a Jesús, mirarlo a Él y volvernos a Él, creer en Él, para salir entonces de esta condenación que se ha estado viviendo y empezar a vivir una vida eterna en Él. Esto es lo que quería decirles hoy y espero les sea muy útil y espero que entren, que indaguen, escudriñen más a fondo, pero que además pregunten al Padre acerca de esto que les digo. ¿Saben qué? Para terminar, que Dios no creó el infierno. Dios no creó el infierno. Tal lugar no existe. El infierno eterno no existe. Dios no crearía algo y después de mucho tiempo entonces buscaría librarnos de eso que Él creó. Él no es así. Esto sería una cosa muy absurda, ¿no? Dios crea el infierno, crea ese lugar espantoso de tormento eterno y después incluso envía a su Hijo para librarnos de aquel lugar. Piensen en esto. ¿Cómo aceptar algo así? Definitivamente no debemos aceptar cosas que no están en la Escritura. Y bueno, ahora sí, me despido.
Les agradezco infinitamente, de verdad, por escuchar lo que tengo para decirles, lo que sé que Dios pone en mi mente, en mi corazón, para decirles. Así que los bendigo, les mando un abrazo y hasta una próxima.